¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 3 de noviembre y tenemos por delante una tarde muy completa y llena de contenido para pasarla juntos. Hoy de forma especial estaremos hasta las 6 de la tarde en directo en el magazine con, como les decía, mucho contenido, reportajes, entrevistas y, como no, a ser viernes, nuestras secciones habituales. Así que si les parece, vamos a comenzar ya con el sumario. Es viernes y en el magazine cerramos la semana por todo lo alto, y nunca mejor dicho, visitará nuestro plató Alberto Gordillo, el encargado de volar drones con los que inmortaliza los lugares más impresionantes de la provincia. Esta tarde descubrimos las curiosidades de estos aparatos en nuestra sección tecnológica. También visitaremos Almazán, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde este verano las visitas turísticas de La Fortificada, una experiencia con la que, además de disfrutar de un atardecer de ensueño, podremos conocer el lado más medieval de la villa adnamantina. También tendremos hueco para la música. Esta tarde le daremos la bienvenida al fin de semana bajo los acordes de Tres Duros, el grupo que vuelve a los escenarios con el sencillo Llamando a Soria. ¿Quieren descubrir cómo suena? Quédense con nosotros, que empezamos. Recuerda que puedes volver a ver el programa íntegro y rememorar los momentazos de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Arrancamos! Bueno, pues como han visto en este sumario, es una pequeña muestra. Tenemos contenido, desde luego, que ameno, interesante y, sobre todo, muy importante, muy pero que muy variado para acompañarles, como les decía, toda la tarde. Y hablando de contenido interesante, el que trae esta semana la tirada semanal del diario El Día de Soria. Siempre con las mejores reportajes y entrevistas y la información tratada más reposadamente, con el contexto necesario, toda la profundidad y, como no, desde la verdad y el rigor. En portada lo están viendo, llevamos contenido como las licitaciones de obra pública, que este año baten todos los récords gracias al centro de procesamiento de datos, que se lleva casi la mitad de la inversión. También se incorporan las travesías cuyas obras ya se están acometiendo en las calles de Soria. Seguro que yendo en coche por la avenida de Valladolid han visto las obras. Bueno, pues se están acometiendo y esto ha elevado a récord esas licitaciones. No es lo único, la entrevista de la semana es a Ariel Dulutzki, el relator de la ONU en la Comisión de Desaparecidos, que valora la Ley de Memoria Histórica y ahonda más en el tema. Dice que España aún no cuenta con una tipificación de delito de desaparición forzada. Hay que leerse esa entrevista en esos pliegos. Seguimos escalando y, como no podía ser de otra manera, la Jura de la Constitución de Leonor también ocupa un par de pliegos en el periódico. Especial mención tiene ese perfil que están viendo, para que nos da a conocer los aspectos más destacados y desconocidos de la heredera al trono. Y también, por último, no menos importante, ese espacio que se da en portada a la familia palestina residente en Soria desde 2019, que ve desde la distancia, con impotencia y dolor, el conflicto internacional que se desarrolla en Gaza. Ya saben que pueden leer la edición del Día de Soria haciéndose con su edición, con su ejemplar. Yo ya tengo el mío y pueden acercarse hasta los kioscos o puntos de venta habituales para hacerse con el suyo. Desde luego que no hay mejor plan ahora que, bueno, pues uno prefiere estar más en casa, tener una lectura reposada. Bueno, pues hacerse con el Día de Soria y toda la información a su alcance. Ya lo saben, háganse con el suyo, porque yo ya tengo el mío. Y ahora, si les parece, hacemos una brevísima pausa de publicidad y empezamos ya con las secciones y con todo el contenido que les tenemos preparado para esta tarde de viernes. Les espero aquí, en la 8. Son las 4:22 y comenzamos ahora nuestra sección tecnológica, en la que nos visita Alberto Gordillo para darnos a conocer un poquito más acerca de los drones. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido al plato. Me comentabas que era tu primera vez aquí en Tele. Sí, así es. Pues si te parece, comenzamos la sección tecnológica ahora. Si necesitas asesoramiento informático, instalación o mantenimiento de redes, formatear o limpiar tu equipo informático, en Merlin Center te damos la solución. Vendemos ordenadores, portátiles y material informático de primeras marcas: Apple, Toshiba, HP, Asus, Lenovo, Dell. Merlin Center, en calle Aduana Vieja, entre Santo Domingo e Instituto Machado. Bueno, pues además del invitado, también tenemos otro invitado que en casa estarán diciendo, bueno, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando, no? Estamos Cuéntanos. hablando de un pequeño dron
En este caso los drones se le llaman técnicamente UAS, Unmanned Aerial System. Se dedican para un montón de aplicaciones. En este caso, por ejemplo, en el que me dedico yo sobre todo es en la filmación profesional. Y en este caso os he traído el pequeño DJI Mini 3 Pro, que es uno de los pequeñajos con los que hacemos bastantes vídeos, sobre todo de aquí de la ciudad. Con este es con el que trabajas, ¿verdad? Con el que llevas a cabo tu actividad profesional, también de ocio. Este es uno de los pequeñajos, sí. Luego hay más grandes que usamos más para temas de cine o los días que hay más viento y demás, pero este nos funciona muy bien aquí en tema de ciudad por el tema de la normativa. Durante los últimos años hemos oído hablar mucho de los drones, parece que se ha desatado una fiebre, ¿no?, respecto a este aparato tecnológico. ¿Cuánto hace que se instalaron ya en lo que es los comercios, uno podía acceder a los drones y que se empiezan a utilizar? Pues fíjate, yo creo que cuando se empezó a saber un poco más de los drones fue en torno al 2012 y ha sido como exponencial el crecimiento de este sector. Ha ido mejorando, se ha ido prohibiendo ciertas cosas porque se ha visto que no eran compatibles con otros usos, como es el tema de la aviación civil, porque hay que compatibilizar mucho el espacio aéreo con helicópteros, aviones, avionetas, con el tráfico aéreo en general. Así que se ha ido restringiendo en unos lados y se ha ido abriendo en otro tipo de ámbitos, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una cosa que no es un juguete, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor lo considera que, bueno, es para pasar el rato, para dedicarlo al ocio y tiempo libre, sí, en esa parte, pero hay que tener un control de todo lo que se lleva a cabo con un dron. Exactamente, o sea, al final todo el mundo puede pensar que es pequeño, que es bonito, que es como si fuera un juguetito que nos hemos comprado, pero al final no es un juguete. Genera un riesgo, en el momento en el que estamos sobrevolando edificios, personas, genera un riesgo, y al final es algo que hay que asumir cuando se pilota un dron de forma profesional y intentamos siempre minimizar ese tipo de riesgos, ¿no?, a la larga. Hablas de un uso de captación de imágenes más destinado a lo comercial. ¿Ese fue uno de los primeros usos que se le dio al aparato cuando salió al mercado? Bueno, entiendo que lo más de donde vienen los drones, sobre todo, es del tema de militar, porque es donde más se potenció. Luego se ha ido abriendo más a lo civil, que por eso ya podemos tener tanta variedad, tantas formas de drones, de empresas que fabrican. Pero yo creo que su uso principal fue el militar y el estratégico, sobre todo para captar imágenes. Claro, la pregunta no es baladí porque se puede llegar a ver artículos, ¿no?, en los que dice que el futuro pasa porque los repartidores de Amazon acaben siendo drones. ¿Tú esto cómo lo ves? Pues yo lo veo complicado, yo creo que es algo que está muy, de momento, en el aire, nunca mejor dicho, porque al final sobrevolar y compartir el espacio aéreo miles de drones con las personas, yo dudo de esa compatibilidad a día de hoy. Igual luego más adelante la tecnología cambia, pero a día de hoy no lo veo factible. También, claro, depende mucho de una legislación que, como tú nos comentabas antes, se ha ido restringiendo mucho el uso, en otras partes se ha ido abriendo, y tú como piloto de drones tienes que tener eso muy constante, ¿no? Eso es. O sea, esto al final la normativa va cambiando cada poco tiempo. De hecho, salió en el principio del 2023 una normativa y ahora en 2024 pues ha salido otra nueva. Va a salir una nueva, con más restricciones, pero a la vez es una forma también de evitar accidentes, que es lo que intentamos minimizar, y algo más profesional. O sea, que una persona que quiere volar un dron lo puede hacer en el campo, siempre siguiendo la normativa que todos debemos conocer, pero cuando te pasas al nivel profesional siempre tiene que ser más restrictivo por ese riesgo que existe, ¿no? Estamos en casa hablando con un profesional precisamente porque le has dedicado horas y horas de preparación, ¿verdad? Así es, básicamente he estado encerrado. Lancé Rural Drone en 2022 y durante todo este año básicamente ha sido formación, error, acierto, ha sido un batiburrillo de muchas experiencias. Respecto a la formación, ¿crees que se está dando la formación adecuada o todavía también hay que avanzar en esto porque es un campo en el que todavía no se ha investigado mucho? Pues yo creo que al final esto es como sacarse lo del carnet de conducir, ¿no? Creo que te enseñan en las escuelas, en las academias, pero al final donde se aprende es volando, donde se echan las horas, que de hecho se cuentan, cada piloto tenemos un logbook que se llama, que son las horas de vuelo que tienes con el dron, y eso significa que te pueden contratar en unos sitios o en otros dependiendo de las horas que tú hayas volado, de la experiencia que tú tengas.
Respecto a tu experiencia, no sé cómo aprendiste, cuáles fueron tus inicios, por qué te pica la curiosidad por los drones y cómo fuiste formándote. Pues yo empecé con el tema de los drones en el 2017, o sea, empecé a volar ahí, lo que pasa que de pequeño, bueno, esto típico que te compras una avioneta y la estrellas a los 10 metros, ¿no? Pero los luego... típicos aviones teledirigidos, ¿no? Exactamente, empecé con eso, pero bueno, ahí se acabó mi afición y luego con los años, pues me empezó a llamar, no sé por qué, me empezó a llamar la atención lo de los drones, dije, uy, qué guay, es un tal... Empecé a volar de forma súper recreativa y demás. Y al final pues estuve indagando, formándome drones, horas, y al final pues un poquito me ha llevado a esto. Viste que había nicho de mercado porque nos comentabas en 2022 te lanzas al mundo de los autónomos, ¿no? Creando tu propia empresa destinada al uso de los drones, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge esto, ¿te costó? ¿Cómo lo orientas? Pues a ver, yo creo que, esto lo digo abiertamente, cualquier persona puede volar un dron de estos, o sea, no es complicado, lo que es complicado es saber hacer bien las cosas y dar un material al cliente que sea profesional. Y eso es donde está lo complicado. Al final es mucho trabajo el que lleva, y no solo de pilotaje, sino de edición de vídeo, tienes que aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, este no es mi sector en el que empecé a estudiar, pero con el tiempo he ido intentando profesionalizarme en ámbitos que yo desconocía totalmente, como es la fotografía o la filmación con vídeos. Bueno, además es que hablamos de ese nicho de mercado porque tiene una amplia gama, un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Puedes trabajar incluso para constructoras, puedes trabajar también realizando, lo tengo por aquí, fotogrametría en 3D, que me tienes que explicar un poquito en qué consiste eso. Pues la fotogrametría en 3D, por ejemplo, hay muchas empresas que necesitan, por ejemplo, una maqueta de sus instalaciones, entonces la fotogrametría 3D consiste en superponer muchísimas fotografías que hace el dron, que lo hacemos manualmente, yo por ejemplo, luego editamos todos esos procesos con unos software y lo que exportamos es un modelo tridimensional para que se pueda imprimir en una impresora 3D, o se puede hacer una maqueta, se puede hacer un montón de cosas, incluso seguimiento de obras, o por ejemplo también la documentación de patrimonio histórico. Comentábamos antes, ¿no?, sobre el futuro de los drones, ahora también lo podemos relacionar con todas esas posibilidades que ofrece un dron, también incluso en materia de lucha contra incendios y de ver el estado, ¿no?, de los bosques. Así es, mi otro trabajo es ser guarda rural y lo implemento mucho, por ejemplo, en el tema de la vigilancia micológica a día de hoy, pero también es algo que estoy estudiando para potenciarlo más, sobre todo en nuestra provincia que tiene tanta masa forestal, para la vigilancia de incendios forestales con la cámara térmica de los drones, con drones con cámara térmica para poder localizar lo más rápido posible un fuego y que evitar y minimizar el mayor riesgo de que ese fuego se descontrole. Eso te iba a decir, que los drones, claro, estamos hablando ya de un dron mucho más de coste más elevado, que incluye esa cámara térmica, porque dentro de la gama de los drones, háblanos un poquito de ello. Existen diferentes tamaños, sí, de peso, también entiendo que varía mucho la autonomía. La autonomía, la marca, un montón de cosas, pero bueno, básicamente los drones son desde 30 euros que te quieras gastar, que es ¿sí?, el del AliExpress, que yo no lo recomiendo. Entonces lo descartamos. Hay que descartarlo, ¿vale? Eso es un juguetito que a los 2 minutos se te va a caer. Hasta lo que te quieras gastar. Hay un dron, como ya lo he dicho alguna vez, de 27.000 euros que sirve para fumigar, o incluso, por ejemplo, el de la cámara térmica que te estoy contando, que está en torno a los 15.000 euros, simplemente porque lleva la cámara térmica, pero al final lo que le vas a dar o lo que aporta es infinitamente más barato que tener alguien vigilando o demás, porque es mucho más rápido. Estamos hablando en definitiva de una inversión. Me sorprende mucho, me llama mucho la atención cuando dices que se puede fumigar también incluso con drones. Sí, sin ir más lejos, los mismos tractores al final gastan muchísimo combustible y con un mero vuelo de los drones pues se puede fumigar perfectamente 10 hectáreas en cuestión de minutos, simplemente. Van con su carga y ellos fumigan. Respecto a la autonomía de los drones, cuéntanos, por ejemplo, este que tenemos aquí, vamos a centrarnos en esto que tenemos aquí. ¿Qué autonomía tiene? Y bueno, háblanos un poquito más de él. ¿Tiene 4 hélices, por ejemplo? Este es cuadricóptero, porque tiene 4. Hay hexacóptero de 6, octacóptero de 8 motores, eso depende nota también. Entonces en la velocidad, ¿no?, en la potencia. Y sobre todo en la estabilidad del vuelo, porque cuanto más peso lleve, más aspas necesita. Eso por supuesto. Entonces en este caso, por ejemplo, tiene una autonomía de 28 minutos, que no son reales, porque tienes que guardar un margen siempre de seguridad para que no se acabe la batería. Ah, bueno, claro, para que no se te quede a lo mejor... Incluso si tú lo llevas a un sitio, tienes que contar que vuelve.
Yo, por ejemplo, este dron lo he estado volando a 2 kilómetros de mí, pero tengo que contar que la batería tenga que durarme para volver. Si no, se acabó el dron. Exactamente, se pierde Se acabó. el dron. Y bueno, ¿qué peso tiene? Porque lo vemos así y aparentemente parece ligero. Tiene que serlo. Este 249 gramos, porque ¿Qué la es esto? normativa es 250 gramos, ya pasa a la categoría C1, que es la siguiente. Entonces ya con ese límite de peso podemos, por ejemplo, no necesita llevar paracaídas en núcleo urbano y es un poquito menos restrictivo, pero al final sigue siendo un dron y las normativas es igual para todos. Bueno, estamos viendo que también incorpora, como no podía ser de otra forma, la cámara, que además está estabilizada, porque lo mencionábamos antes de empezar la entrevista, hay distintos tipos, hay algunos más enfocados al cine, a la fotografía, y otros más al sector más publicitario, ¿no? Exactamente. Explícanos un poco esa diferenciación. Por ejemplo, estos son unos drones más orientados a cine porque lleva su gimbal, tienen cámaras 4K, tengo otro de cámaras 5,4K, o sea, intentan grabar a la mayor con un rango dinámico de 10 bits, o sea, intenta coger todos los colores posibles. Y está esto, que es para cine, y luego tenemos otras que son los FPV, que son los que se pilotan con gafas, que esos sirven, en vez de la cámara estar estabilizada, lo que hace es que la cámara está fija, entonces si el dron tú lo mueves para adelante, va en el mismo sentido que va el dron, entonces hace como algo más de anuncio publicitario y demás. Estos son más para cine, publicidad corporativa, eventos, retransmisiones en directo. Estos hacen grabaciones como las que estamos viendo Soria desde las alturas, yo creo que una perspectiva hasta ahora nunca vista, ¿no? Y que desde luego nos permite, mira, por ejemplo, esta gran joya arquitectónica que nos permite verlo con absoluto detalle. Imágenes que, por cierto, compartes en tus redes sociales y que tienen muy buena acogida. Exactamente, es algo que me sorprendió al principio, ¿no? Ese apoyo que recibí por parte sobre todo de la población soriana, que es lo que más ha podido reconocer su propia tierra, y la verdad es que ha tenido muchísimas reproducciones y esperamos siempre tener esta calidad de vídeos para poder ofrecerle al espectador, tanto en redes sociales como en cualquier otro cliente que tengamos, unas imágenes de calidad, de cualquier época, de cualquier tiempo, intentar siempre darle ese punto de vista aéreo a algo que todos conocemos desde tierra. ¿Pretendes exhibir Soria desde el aire? Cuéntanos un poquito de esa finalidad a través de redes. Sí, básicamente yo intento, en cuanto a estos trabajos que hago de filmación aérea, intento sobre todo que las personas que no pueden acceder a poder ver su ciudad desde el aire porque no tienen la oportunidad de montarse en una avioneta, en un helicóptero, vean su ciudad, o gente mayor que no ha podido tener ese punto de poder llegar a ver su ciudad desde el aire, lo pueda ver ahora mismo. Te iba a comentar, no solo está el dron, sino que también tienes un mando que es con el que lo controlas. Yo te voy a pedir que nos enseñes un poquito cómo lo llevas a cabo. Explícanos cómo se vuela un dron. Pues básicamente lo que hay que tener todo siempre es un checklist, una checklist para saber todo lo que hay que comprobar en el dron antes de volarlo. En este caso ya lo he hecho antes de venir aquí para que sea todo más rápido. Además, enseña un poquito el mando a la cámara porque incorpora una pantalla en la que ves a tiempo real lo que graba, ¿no? Exactamente, entonces sobre todo lo que hay que tener es mucho saber el volumen del espacio en el que vuelas con el dron y hacerte la idea de dónde está cada cosa, porque cuando tú estás en el suelo la perspectiva no es la misma, entonces tienes que tener la capacidad de saber orientar el dron, por ejemplo en esta escena que está el cable ahí, de saber que el cable está allí y a qué altura está, porque todo parece que está a dimensiones diferentes. Parece que es un espacio abierto, que es fácil y obviamente no es como la dehesa, la Plaza de Herradores, Claro. que tienes que estar muy pendiente de esa arquitectura. Pues si te parece vamos a ponerlo a volar. Claro, lo ponemos en un momentito. Explícanos un poquito, le tienes que encender, ¿no? Lo tengo que encender siempre batería, comprobar las baterías. Ahora va a hacer su checklist propia de su interior y sobre todo el checklist que va a hacer de su gimbal, del gimbal para poder estabilizar la cámara. Entonces ahora aquí dentro lo malo que tenemos es que no tenemos la cobertura de los GPS, por tanto yo en espacio aéreo sí que vuelo con GPS, aquí va a ser todo totalmente a ciegas. ¿Es obligatorio el uso del GPS? ¿o? No, no es obligatorio, pero es por seguridad. Sobre todo cuando volamos en ciudad, si tienes que hacer tiene este botón de aquí, que es el de emergencia, el Return to Home. Lo que hace es levantar, si pierdes la señal, levanta el vuelo hacia un sitio, vuela y aterriza exactamente en el sitio donde tú has despegado por emergencia. Es alucinante, desde luego. Vemos, ya se está escuchando, no sé si en casa se escucha, esto hace ruido. Hace un poquito, el grande hace más, pero
Este ya Sí que hace, ¿eh? hace un poquito. Como puedes ver, él está totalmente estabilizado en el aire. Y luego ya lo que hay, por esto te digo que cualquier persona lo puede hacer, pero luego ya hacer este tipo de imágenes es donde ya está lo complejo, Lo ¿no? profesional. Lo complejo, lo profesional. Al final es algo diferente, ¿no? Es una forma de ver las cosas o de retransmitirlas de otra forma, ¿no? Y la verdad que yo creo que estas cosas pueden aportarle a la ciudad, por ejemplo, en el caso de nuestra bonita ciudad, verla. Desde luego que una perspectiva totalmente diferente, además está completamente estable, es una pasada. No se va a mover, lo puedo mover para los lados, pero la cámara siempre va a estar quieta, porque este es así. Si hubiéramos cogido un FPV, yo tendría que llevar gafas ahora mismo para poder ver exactamente lo que está viendo este pequeñajo, como lo podéis ver ahí. Bueno, es increíble, qué pasada. Yo decías que cualquiera lo puede pilotar, yo me quedo con ganas, lo que pasa es que me cohíbe que sea un poco pequeño este espacio. Claro. Te iba a decir, tienes que pasarte otra vez por el magazine, aquí eres más que bienvenido, para darnos a conocer más detalles de este dron y sobre todo, bueno, pues para ponerlo en práctica fuera, aquí en las instalaciones. Exactamente. Pues ha sido un placer hablar contigo y estar aquí y poder enseñarle a todo el mundo un poquito de este sector. Estamos en contacto y ya lo saben en casa, pueden ver todas estas tomas en Rural Drone, en TikTok, en distintas redes sociales, ¿verdad? También en Instagram. En Instagram también estamos. Eso es, pues ahí pueden verlo todo, que de hecho yo le pillé en el desfile de las ánimas, estará próximamente, ¿no? Disponible. Estará próximamente disponible, sí. Que quieras que no, pues es otra perspectiva también para ver un desfile tan aclamado dentro de la 38ª edición del Festival de las Ánimas. Y ahora, bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de las bolsas de los ojos, concretamente de las ojeras. Las ojeras surgen a pues, diversas causas, ¿no? También están las vasculares, por cansancio, y nosotros, para ponerle fin, además de llevar a cabo una dieta equilibrada y una serie de hábitos de descanso, podemos acudir a Soria Natural para eliminarlas haciendo uso del ácido hialurónico. Andrea Altelarrea tiene más detalles y los vemos en el siguiente reportaje. Seguro que muchos ya reconocen dónde estamos, es la cabina médica del doctor especializado en medicina estética Javier Macarrón. Como ven, ya lo tenemos todo prácticamente preparado y es que hoy vamos a hablar de un tratamiento de relleno de ojeras con ácido hialurónico. Javier, muy buenas. Así Adelante. es, exactamente. Bueno, tenemos que agradecer a Lourdes que se nos ha brindado, como siempre, que la necesitamos para estas cosas. Vamos a hacer un tratamiento de la ojera. Tenemos que distinguir siempre entre la ojera y la bolsa. Normalmente la ojera se produce porque aquí tenemos un depósito de grasa sujeto por un ligamento que con el paso de los años vamos perdiendo grasa de la cara y este depósito de grasa con el paso de los años se va perdiendo. Entonces aquí nos queda el arco cigomático, que es un hueso, que es el pómulo, pero aquí, como vemos, el dedo se nos hunde debido a la pérdida de ese depósito de grasa. Al perderse ese depósito de grasa, los tejidos descienden un poquito y es cuando el surco lacrimal se nos manifiesta. Ojeras hay de muchos tipos. No estamos hablando de la bolsa es cuando se produce una protuberancia de toda esta zona del párpado inferior, porque la ojera es un tejido complicado. En la ojera, cuando está muy manifiesta, podemos encontrar no solo agua, porque si fuera agua exclusivamente con la aplicación de diuréticos podría ser suficiente, sino que vamos a encontrar también grasa, vamos a encontrar toxinas. Y luego el problema que nos plantea la ojera es que tiene mucho tejido linfático y a veces se puede bloquear. El tejido linfático es por donde drenan los líquidos que luego del tejido linfático van al tejido venoso y son expulsados. El tejido linfático de la ojera es complicado y uno de los problemas que aparece muy escasamente es que a veces, debido a la introducción de ácido hialurónico, se produzca un pequeño bloqueo del tejido linfático que dé una ligera inflamación de la bolsa, que también se soluciona, pero es uno de los efectos que a veces nos encontramos. La bolsa, teóricamente, si no es muy grande, a veces también la podemos disimular con ácido hialurónico, pero la mayoría de las bolsas tienen como indicación la cirugía. Es una cirugía que se llama la blefaroplastia, en la que el exceso de tejido que hay en el párpado inferior se corta un colgajo en forma de semiluna con anestesia local, se extrae la grasa, se elimina ese exceso de tejido y luego, aprovechando uno de los pliegues del párpado, se produce una sutura justo en el pliegue que no se va a notar. Vamos a proceder entonces a la introducción del ácido hialurónico. Utilizamos un hialurónico muy específico para la ojera. Es el Juveder Volvela, un hialurónico que nos puede servir también para el relleno de labios, porque los hialurónicos tienen diferentes densidades. No es lo mismo poner un pómulo, que necesitaríamos un hialurónico denso, que rellenar un surco nasogeniano, que hacer una remodelación de nariz o que hacer una mandíbula, que ahora en el tema de los hombres pues también se está
con cierta asiduidad el marcar lo que es la mandíbula. Utilizamos una aguja muy fina, es una aguja de 32 Gauss, y no se impresionen porque la tolerancia es buena. Vamos allá. Entramos en el fondo de la ojera, dejamos pequeñas cantidades porque el hialurónico con el paso de los días retiene agua, se expande, y entonces en estos tratamientos siempre hacemos una revisión a las 2 o 3 semanas por si hay que introducir más hialurónico. Siempre es mejor introducir en una segunda sesión que pasarnos en la primera. ¿Vamos bien, Lourdes? Sí. Estos hialurónicos llevan un poquito de lidocaína, que es un anestésico que todavía nos disminuye menos la sensación de dolor. Vamos a hacer un último pinchazo. Y bueno, pues esta ojera ya la tenemos rellena. El resultado definitivo no es el de ahora porque, como digo, el hialurónico capta agua en los días siguientes, se expande un poco y entonces el resultado final lo veremos a partir de la semana más o menos. Vamos a hacer ahora la siguiente ojera. ¿Bien, Lourdes? Sí. Vamos allá. Es un tratamiento breve, como ves. Breve, como siempre, si tienes experiencia, el material adecuado. Es importante informarse antes también, ¿verdad?, de cada tratamiento. Por supuesto, al paciente siempre le informamos, siempre hacemos fotos. El consentimiento informado es imprescindible, no solo por el tema de los datos de las fotos, sino porque, como en cualquier tratamiento, puede surgir alguna complicación y eso el paciente tiene que ser consciente de ello y evidentemente lo tiene que aceptar entre las posibilidades que hay. Afortunadamente, yo llevo 25 años en el campo de la medicina estética, nunca he tenido problemas importantes de nada, pero pueden surgir. Y más en el tema de la medicina estética, que estás con un paciente que está sano, pero le puedes generar un inestetismo, con lo cual, pues bueno, todo eso tiene que figurar en el consentimiento informado. Fotos y consentimiento informado son imprescindibles. Vamos a poner un poquito más. No sé si las fotos de los primeros planos antes de la inyección del hialurónico habrán salido la ojera que tenía Lourdes, pero ya se puede percibir perfectamente que se ha disimulado de manera importante. Como digo e insisto, siempre dejamos restos de la jeringa para en 2 o 3 semanas hacer una revisión. Siempre es mejor haber puesto poco en la primera o menos de lo que se necesita y luego rectificar a los 15 días por ese motivo, como digo, de que el hialurónico se expande. No hay que tener ningún cuidado especial en los días siguientes, simplemente no estar excesivo tiempo boca abajo, no practicar una actividad física intensa que implique saltos en los 2 días y ponerse un poquito de hielo, pero en principio Lourdes no va a tener ni hematomas ni nada, con lo cual pues puede reiniciar su actividad laboral normal y su actividad social. O sea que nada, la revisaremos en 2 o 3 semanas y a ver cómo ha quedado. De momento el beneficio estético ya se nota. Gracias, Javier. Bueno, pues muy a tener en cuenta, puesto que estamos hablando de una práctica indolora, cómoda y sobre todo práctica, puesto que apenas tenemos que llevar a cabo un posoperatorio y en la que, por cierto, vemos los resultados al instante, aunque como también nos han comentado desde Soria Natural, hay que dejar reposar ese ácido hialurónico. Nosotros ahora, cuando son las 5 menos cuarto de la tarde, hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida volvemos con muchos más espacios, entrevistas y reportajes. Seguimos en directo aquí en el magazine de este viernes 3 de noviembre y es el momento de hablar de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, en definitiva, hablar de Soria Natura. Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura.
Bueno, pues abrimos sección de Soria Natura de la mano de Juan Antonio del Amo de Serviam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de dos temas muy importantes que son de los chinches, un tema que muchos en casa habrán escuchado, puesto que ha saltado a nivel nacional e internacional a la palestra informativa, pero también, como no, de la profesionaría y de ese control de plagas que es muy necesario hacerlo ahora, justo estamos comentando. Si te parece, comenzamos con los chinches, los estamos viendo, puesto que saltaba la noticia que de Francia había surgido una plaga y muchos medios se hicieron eco, bueno, pues generando cierta alarma social. Te pregunto, porque siempre viene bien preguntar a los expertos, como experto, ¿se ha exagerado todo? ¿Se ha magnificado? A ver, alarma social no hay que dar, porque tampoco hay que alarmar a la gente. A ver, hay que dejar bien claro, porque al final se habla de chinches, vamos a ver, el chinche que estamos hablando es el chinche de la cama. Y hay que dejarlo bien acotado qué insecto es. El chinche de la cama pertenece a un orden de insectos que son los hemípteros. Entonces los hemípteros todos se caracterizan porque tienen un aparato bucal succionador, ¿vale? Pero dentro de los hemípteros hay un montón de insectos y la mayoría se alimentan de la savia de las plantas, la mayoría. Entonces cuando hablamos de algún chinche, que yo oí noticias, la plaga de chinches en Baracaldo, era un chinche de las plantas. Que por consiguiente no supone ningún perjuicio, supone un perjuicio para la planta y para el que tenga la explotación agrícola o lo que sea, vale, pero no metamos en todo el mismo saco todos los chinches. Hablamos de los chinches de la cama. Son los que hacía referencia a esas noticias que circulaban por, bueno, pues por distintos digitales que hacían referencia a cómo se había extendido en Francia una plaga de chinches que no son perjudiciales para el ser humano. Sin embargo, sí que los hay, ¿no? Aquellos que sí que pueden suponer cierto peligro. Sí, el chinche de la cama es una plaga mundial. ¿Por qué es una plaga mundial? Porque el chinche se ha adaptado al ser humano, el chinche de la cama. Siempre va a estar con el ser humano, porque solo pica al ser humano, no pica ni a animales ni a otras especies. Con lo cual, donde viva el ser humano, va a estar. Y va a estar, siempre nos va a picar cuando estemos dormidos. Y cuando nos pica, ni nos enteramos, porque nos mete un anestesiante y entonces ni nos enteramos. Entonces nos levantamos al día siguiente con las picaduras. ¿Qué pasa? Como siempre nos va a picar cuando estamos dormidos, la zona donde va a estar más es cerca de la cama. ¿Dónde son los sitios que hay más probabilidades que haya chinches? Es en un sitio que cada día duerman personas distintas. Entonces, lo peligroso son los hoteles, los hostales, los albergues. Y de ahí te lo llevas a tu casa. Pero esos son los sitios peligrosos. Probablemente hay gente que en su casa jamás en la vida van a tener chinches. Eso va a ser el 90% de la población, que no vas a tener chinches nunca, porque no se cogen ni paseando por la calle, ni te entran por la puerta de tu casa, ni nada. Tienes que haber estado en un sitio que haya chinches. Para identificarlos, ¿cuáles son las características de este insecto? Creo que tienes una placa, ¿no?, donde podemos ver las dimensiones. Es pequeño pero visible, ¿no? Sí, es un insecto. Si a lo mejor lo comparamos con una pulga que se ve un puntito y la ves cuando salta, el chinche, aquí se ve el ciclo, porque tiene metamorfosis simple, y hacen 5 metamorfosis desde el huevo, porque ponen, más o menos la hembra pone entre 2 y 3 huevos al día, pero necesita de haberse alimentado de sangre para poner huevos. Y también para hacer la metamorfosis y hacer la muda, también necesitan de haberse alimentado de sangre, si no, no hacen la metamorfosis. La supervivencia del chinche es que aguanta mucho tiempo sin comer. Entonces puede estar refugiado sin alimentarse y no se muere. Aguanta meses y meses. Respecto a los chinches, como decías, no es algo tan extendido, pero sí que es verdad que puede ser común en determinados casos. ¿Cómo se debe actuar cuando uno detecta pues, que hay chinches en esa zona de la cama o en determinados espacios? A ver, esto lo que va más dirigido, y eso es lo que tenemos la mayoría de los clientes, son de hoteles, hostales, albergues. Cuando en un hotel se detecte la presencia de chinches, al momento esa habitación la tienen que clausurar. Y con ningún insecticida doméstico, eso lo digo bien claro, se va a eliminar la plaga de chinches. Los chinches detectan los químicos.
detectan sobre todo las piretrinas, y todos los insecticidas domésticos llevan piretrinas, lo detectan, no van a salir, no lo van a tocar, con lo cual se van a quedar escondidos, como aguantan tiempo sin comer, cuando se pasa el efecto del insecticida, otra vez te vuelven a picar, con lo cual no lo van a eliminar. Tienen que llamar a una empresa especialista en estos temas, si no se les va a desbordar. Y cada día que una persona duerma en esa habitación con chinches, se lo va a llevar a su casa. Otra persona se lo lleva a su casa, otra persona. Entonces, muy importante, los hoteles, los hostales, que tomen las medidas desde el primer día. Nosotros damos charlas a gobernantes y directores de hoteles para que lo detecten lo más rápido posible. Y sobre todo el chinche, a ser un insecto grande, deja manchas de sangre. Si ven manchas de sangre en la ropa de cama, hay que hacer una inspección porque puede ser que haya chinches. Si un cliente se queja de picaduras, hay que hacerle caso y ver que puede ser que en esa habitación haya chinches y verlo. Bueno, pues desde luego que es vital e importante acudir a profesionales como Serbiam, que tienen ese control de plagas, y otra de las plagas que también detectan y que al que le ponen fin es al de la procesionaria. El otro tema del que íbamos a hablar más hoy en día, que estamos a principios del mes de noviembre, porque es cuando hay que actuar frente a la procesionaria, ¿verdad? Sí, la procesionaria es una oruga que se alimenta de las acículas, de las hojas de los pinos, y abetos y cedros. Entonces, su época de alimentarse de esas hojas es ahora en otoño. Con el sistema de la endoterapia, como vemos aquí, hacemos unas inyecciones en el árbol y el producto va dirigido a la savia del árbol que lo distribuye hasta las hojas. Entonces, la oruga, cuando coma las hojas, muere. Pero hay que hacerlo cuando comen las hojas, que es ahora en otoño. ¿Qué pasa muchas veces? El bolsón, que es donde están las orugas, que suele ser blanco. ¿Qué pasa? Que ahora es pequeñito. ¿Que se puede identificar? Sí, se ve, pero ahora es pequeñito, porque también la oruga hace su metamorfosis, se van haciendo más grandes y el bolsón más grande. Como ahora es pequeñito, pues muchas veces no se ve. Y lo empiezas a ver a lo mejor ya en enero, ¿sabes? Sería tarde ya para actuar. Hasta el 15 de enero más o menos se puede hacer. Entonces, cuando ya lo ves grande, es cuando ves, ahí tengo procesional y ya no se puede hacer. Entonces, hay que hacerlo ahora en otoño. Además, hay que poner especial hincapié en este método de inyección porque hablamos de numerosas ventajas, entre ellas pues que hablamos de un método ecológico, además también de ya no solo cuidar y preservar el medio ambiente y el propio árbol y el entorno, sino que también es beneficioso para todo aquel ser humano que tenga contacto, ¿no?, con el árbol. A diferencia de antes que se fumigaba, nos ahorramos esa fumigación. Claro, ahora, con la endoterapia, como el producto va dentro del árbol, el fitosanitario está muy controlado. El fitosanitario no sale al exterior. Cuando se fumigaba, pues mucho producto en los alrededores quedaba. Entonces había que cerrar ese sitio y siempre había un riesgo. Con esto, como el fitosanitario no sale al exterior, en ese aspecto es ecológico y también del uso del producto, se utiliza menos fitosanitario. 8 años lleváis implementando esta técnica desde Serbian. Cuéntanos por qué debemos acudir a Serbian, por qué es tan importante ponerle fin a ello, a la procesionaria. A ver, la procesionaria tiene los pelos muy urticantes. Y tanto son urticantes cuando están en la oruga como también que los expulsan. Entonces, si vivimos cerca de un jardín con pinos o en nuestra propia propiedad tenemos pinos, tenemos probabilidades de tener procesionaria. Entonces, el tema de perros o el tema de niños es muy peligroso. Estamos viéndolo, cuéntanos cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Quiero decir, se realizan unas pequeñas incisiones en lo que es la corteza del pino, lo estamos viendo justo en este tronco. ¿Cuál es la dosis que se le suele echar? ¿Varía, entiendo, de las dimensiones del pino? Cuéntanos. No, lo que varía son las inyecciones, porque hay que hacer más o menos cada 25 centímetros del contorno del árbol hay que hacer una inyección. Ya la dosis ya va preparada en la bolsa con la presión adecuada, porque tiene que ser de presión baja para que poco a poco lo vaya absorbiendo. Aunque se ha mejorado mucho la técnica y ya lo absorbe el producto, casi en 5 minutos se ha absorbido el producto. En 5 minutos. En 5 minutos lo ha absorbido ya el árbol. Cómodo, rápido y luego eficaz. nosotros quitamos los inyectores y el árbol se queda como antes, ¿sabes? Pues sí, estamos viendo que hablamos de un proceso cómodo, rápido y sobre todo, que también es muy importante, ¿no?, eficaz, que lleváis a cabo en Serbiam. Sí. Y además, vamos, con la seguridad absoluta. Si se ha absorbido el producto está dentro del fitosanitario, está dentro del árbol,
y la procesionaria no va a sobrevivir. Hablábamos de que protegernos de esa plaga no solo es proteger el pino, sino que también a nosotros en salud, ¿verdad? Sí, por lo que te he comentado de los pelos urticantes. Aparte que la procesionaria, cuando es adulto, es una mariposa. Entonces la mariposa tiene un vuelo y no nos podemos librar que este año la mariposa ponga los huevos en nuestro pino, si tenemos cerca pinos con procesionaria. Entonces la única forma de prevenir que hagan la procesión es con la endoterapia. Y precisamente esa endoterapia, ese tratamiento que llevan a cabo desde Servian, con 8 años de experiencia, resultados magníficos, que hay que llevar a cabo justo ahora. Vamos a remarcar eso porque es muy importante y cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros en caso de que pues necesitemos erradicar la procesionaria. Pues pueden llamar al teléfono de Servian, 637-548459, o a través de la página web, o mandándome en WhatsApp, lo que sea, contacta y nosotros o nos dice las dimensiones de los pinos o nos acercamos allí y se lo realizamos en ese mismo día. Bueno, pues yo creo que como estamos hablando de un problema bastante común, aquí en Soria que hay bastantes zonas con grandes cantidades de pinos, que seguramente a alguien alguna vez le ha pasado, aquí queda ese consejo, esta práctica tan revolucionaria y tan para tomar nota. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por acercarte y, en primer lugar, tranquilizarnos, ¿no?, acerca de esos chinches, ¿no? Sí, Ante todo, lo fundamental es, siempre se dice, y es verdad, consultar con un experto y erradicar cualquier tipo de alarmismo. Y también gracias por darnos a conocer esta técnica y sobre todo, bueno, pues lanzar ese mensaje a casa, que seguro que lo han recibido más de alguna. Muchas gracias. Y nosotros seguimos en Soria Natura. Ahora vamos a hablar de pues la agricultura. Concretamente nos desplazamos a Maquinaria Sial para probar in situ la nueva generación de tractores que incorporan la mayor innovación posible en ese terreno. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Y como prometimos la semana pasada, estamos de nuevo en el campo para probar el nuevo modelo de Fendt. Juan Carlos Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, un modelo que podemos ya ver en Sial, como nos comentaban la pasada semana, Emilio, y ahora queremos conocerlo en movimiento. ¿Qué nos puedes contar así a primeras de este nuevo modelo? Bueno, es el modelo que ha salido el último y lleva todo el sistema anterior de todos los modelos anteriores de la serie 900, de la serie 1000, el sistema VarioDrive, de la transmisión continua, pero sin grupos. Todo va automáticamente, el motor es nuevo, la cabina es nueva, lleva un sistema que él solo se autorregula, la doble tracción, si necesita más un costado que el otro, porque en una rueda gira más que la otra, se conecta él automáticamente y bueno, y es muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Podría conducirlo hasta yo. Lo podrías conducir hasta aquí. Como vamos a vernos en movimiento, subimos y me explicas y lo muevo un poco. Venga, vamos. Bueno, Juan Carlos, ya estamos aquí dentro, ahora vas a ejercer de reportero. Cuando hable yo el micro aquí, cuando tú allí. Vale, perfecto. Bueno, ya estamos dentro. ¿Qué tenemos en esta cabina? En esta cabina tenemos todo lo que es el Fendt One, ¿vale? Es una conducción muy sencilla, un joystick multifuncional, donde llevas todas las funciones para que puedas actuar todo lo que necesites para el campo, ¿vale? Un monomando 3L para el ISOBUS, para que lleva hasta 27 funciones, ¿vale? Y una pantalla donde tienes accesos rápidos que puedes regular todas las regulaciones del tractor. Bueno, ya lo la conducción es muy sencilla, ¿vale? Llevas conducción con pedal o conducción con joystick. En este caso lo hemos puesto con conducción de pedal, que es muy sencillo. Se mete la marcha hacia adelante, como hemos Eso hecho, es. y acelerar. Y acelerar, exactamente. Y lo que me comentabas, esas características, ¿no?, de cómo se adapta al terreno. Se adapta al terreno, exactamente. Lleva suspensión en el eje delantero, lleva suspensión en la cabina neumática, además lleva control de estabilidad de cabina para que cuando tomes las curvas, hagas giros, en la cabina ella sola se va regulando para que quede recta. Sí, lo notamos además. Y el conductor pues vaya más cómodo y mejor. Es espectacular cómo ha evolucionado Fendt, cómo evolucionan los tractores. Yo me acuerdo cuando era pequeño y me llevaba mi padre en el tractor, lo que se movía, lo que vibraba, el ruido que hacía, nada que ver. No hace nada de ruido, no hace nada de ruido. Si quieres le puedes pisar más, no hay ningún problema, no tienes ningún... Es un tractor que además yo creo que por tamaño y características se adapta perfectamente a lo que piden los agricultores aquí en Soria, es ¿no? Es un tractor que se adapta a todo lo que necesitan los agricultores, exactamente, porque puedes hacer todas las funciones con él. Puedes hacer labores de tiro, puedes hacer labores de siembra, puedes hacer labores de
de herbicida, de abonado, de lo que necesites. Y se adapta a todo. Vamos a dar la vuelta para ver eso, además como me contabas lo de todo, como tanto la suspensión, la cabina. Os lo prometo, es muy, muy, muy suave. Hacía mucho que no conducía un tractor. Yo ya estaba en otra época, porque ahora evidentemente mis obligaciones son otras. Y es espectacular el cambio. Yo ahora mismo estoy alucinando porque no estaba, a la hora de conducir un tractor no me esperaba esto, ¿sabes? Y yo lo noto por eso, por la falta mejor de haber pasado ya, pues es una década a lo mejor. Sí, ha evolucionado muchísimo esto y el tractor ha subido, pero a unas características, bueno, totales. Me comentaba también el otro día, Emilio, el tema del ventilador, ¿no? De las bajas revoluciones, de cómo ya también... Ahora se ha conseguido con muy bajas revoluciones y entonces ahora puedes ir a 40 km por hora a 950 vueltas de motor. Entonces, pues bueno, pues es una cosa que... Según está la cosa ahora también con el precio del combustible, ayuda bastante. Ahorra muchísimo, exactamente. Tú imagino, Juan Carlos, como experto en esto, recomiendas, ¿no? Este tipo de tractor. Sí, recomiendo este tipo de tractor para cualquier agricultor. Para cualquier agricultor. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a parar y como también los clientes lo están probando, vamos a parar un segundito, hablamos con ellos y a ver qué opinan. ¿Qué te parece? Correcto, perfecto. Fíjate. Bueno, yo ya lo he probado y los clientes están en ello. José Emilio, ¿qué tal desde Almenar? Sí, bueno, un pueblecito pequeño al lado de Almenar que se llama Jaray. Pues sí, hemos venido a probar estos nuevos tractores, nos han dado una pequeña charla de cómo funciona este nuevo sistema de bajas revoluciones, para ahorrar combustible, comodidad, nuevas tecnologías, tecnología 4.0 para gestión de campo y GPS, autoguiados, bien, bastante interesante la charla. Desde luego que sí, porque tenéis que adaptaros un poco a lo que se pide ahora y sobre todo, cuando hablamos de ahorrar combustible en unos momentos como los de ahora, eso es algo que a vosotros ya se os ilumina la mirada, decir, a ver, ¿cuánto voy a ahorrarme en combustible gracias a esta emisión de bajas revoluciones, verdad? Sí, sobre todo eso. Al final en la agricultura tenemos que ir un poco buscando nuestro ahorro en los gastos, fertilizantes, herbicidas, con gestiones de hacer siembra directa. Bueno, pues otra opción también importante, el gasto de combustible, sobre todo. Al final tenemos que funcionar con tractores de mucha potencia. Antiguamente eran todo con cilindradas grandes y claro, a base de consumo de combustible. Todo eso ya pues, ha cambiado y tenemos que ir buscando más la eficiencia del combustible, buscando este tipo de tecnología con bajas revoluciones para bajar el consumo. Creo que es importante que SIAL busque, en este caso en FENCE, el modelo más adecuado para lo que exige la agricultura en Soria, ¿no? Por tamaño, por fuerza, por lo que necesita un agricultor aquí. Sí, bueno, luego hay distintas series, la serie 6, serie 7, serie 9, bueno, pues al final la gente se va comprando un poco lo que se adapta a tu explotación, pues necesitas un tractor más grande o más pequeño, más polivalente. Pero bueno, la mayoría de los agricultores tratamos de ir buscando tractores de alta potencia y con un tamaño un poquito más reducido, que es lo que se demanda hoy un poco más en la agricultura. Muy bien, Bollo, pues muchas gracias, que resulte bien esta prueba y que sigamos conociendo de vuestra mano, de los agricultores de Soria, todo lo que necesitéis, que son muchas cosas y que el campo siga vivo, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y aquí terminamos con este modelo FEN. Yo lo he probado, me ha encantado, los clientes están encantados y ya sabéis, en Maquinaria Agrícola SIAL tienen ya este modelo disponible y otros muchos para poder seguir teniendo la mejor tecnología y la mejor eficiencia en el campo, en la agricultura y en la ganadería. Bueno, pues ya lo dice mi compañero Sergio Recio, estoy seguro que si fuese agricultor se hacía con uno de ellos. Maquinaria de primera para una agricultura de primera, Maquinaria SIAL, ya lo saben. Y ahora en este punto de la tarde son las 5:15, hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos, que todavía nos queda mucho magazine aquí, en la 8 Soria. Y ahora en este punto de la tarde nos vamos a desplazar hasta Almazán para conocer en primera persona cómo son las visitas guiadas La Fortificada, que nos permite conocer los detalles más interesantes de una de las 3 puertas medievales de la villa adamantina y además también nos permite disfrutar de uno de los atardeceres más bellos de toda la provincia. Nosotros fuimos partícipe de ello y lo vemos en el siguiente reportaje.
Esta puerta que ven es uno de los principales reclamos turísticos de Almazán. Recientemente restaurada, forma parte de las 3 puertas que conserva el recinto amurallado de la Villa Adamantina. Descubrimos todos los detalles hoy en el magazine. Habéis venido a pasar el día aquí a Almazán, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué os parece la muralla y esta puerta del mercado que estáis viendo ahora? Bonita, sí, antigua. Sí. ¿Sabéis que se han llevado a cabo trabajos de restauración? Porque claro, esto ahora está reconstruido. Claro, es normal, porque esto ya tendrá muchos años. No sé si sabíais que había visitas guiadas para poder verlo desde arriba. No sabía. ¿Qué os parece la idea de que haya visitas guiadas para poderlo conocer? Pues bien, porque así la gente puede aprender más sobre este sitio y lo que construían hace miles de años y eso. Sabéis que es una puerta medieval. ¿Conocéis algo de aquella época? Bueno, un poco, sí. Había castillos y... Acércate. Había castillos y pues el pueblo siempre estaba rodeado de una muralla para como proteger el pueblo y así. Y eso será una entrada de eso, de la muralla. Y aquí a los pies de esta puerta del mercado nos encontramos con Teresa Ágreda del Ayuntamiento de Almazán, que son quienes han llevado a cabo estos trabajos de restauración. Sí, bueno, ha sido una empresa, además muy especializada en restauración de patrimonio, la que ha desarrollado este proyecto, además magnífico, creo que lo habremos seguido y lo habrá seguido muchos sorianos en la prensa y en los medios de comunicación, porque hemos descubierto muchos hallazgos durante este proyecto de restauración. Precisamente, ¿cuál es la finalidad de llevarlo a cabo? Potenciar un poco lo que es los aspectos medievales, ¿no?, de la Villa Adamantina. Mira, fundamental es poner en valor el patrimonio de nuestra villa. Y a partir de ahí, evidentemente, esto conlleva una serie de cuestiones como pueda ser eso, que el visitante tenga más recursos en nuestra villa para visitar. Pero es fundamental que toda la muralla, que teníamos un cerco amurallado en Almazán, se vaya descubriendo. Vamos por fases, haciendo trabajos, porque son trabajos muy costosos, valiosos económicamente, y fundamental, como digo, es eso. Por supuesto, una vez que se va restaurando, son elementos que pueden servirnos para eso, para que visualicemos cómo era Almazán en aquellos tiempos y que nos sirva de argumento para atraer turismo y que nosotros mismos nos sintamos orgullosos de nuestra villa. Comentabas que el proceso de recuperación del recinto amurallado va por fases. Esta es la última, entiendo, porque es la tercera puerta que se abre, pero había hasta 7, ¿no?, en este recinto. Sí, lo de Almazán no tiene nombre. En realidad, si hacemos un recorrido por toda la muralla, y os recomiendo que lo hagáis, vamos a ir descubriendo puertas y postigos que daban entrada, como digo, al recinto amurallado, efectivamente. Esta es la tercera fase que se hace con fondos del 2% cultural del Ministerio de Fomento. Bueno, en tiempos era el 1,5. En esta ocasión, esta tercera fase, que ha sido la más reciente estrenada, ¿cuánto ha tardado en llevarse a cabo? Pues te diría que 1 año y medio, una cosita así. Se complicó la obra, ¿por qué? Se complicó, pero a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aparece un foso inmenso. Un foso, luego os acercáis a verlo y tal, un foso que supuso un trabajo añadido impresionante. También el descubrimiento de más lienzo de muralla y de barrera de lo que se preveía inicialmente. Entonces, todo aquello hizo que el proyecto pues, se alargara en el tiempo, pues probablemente de 1 año a ese 1 año y medio aproximadamente. La recuperación de esta puerta del mercado abre las posibilidades turísticas de Almazán, puesto que se lleva a cabo unas visitas guiadas, la fortificada. Eso es, ideamos este verano, una vez que el proyecto estaba prácticamente entregado, un servicio turístico que llamamos La Fortificada, Atardeceres desde el Cielo. Y nuestras guías turísticas fantásticas, que se han documentado estupendamente en este tema, lo que hacen es acompañar a un grupo de visitantes desde abajo, desde aquel parquecito que veis ahí, que es el
Paseo Alicante, hasta la azotea, hasta las torres de la Puerta del Mercado, explicando un poco no solo el proyecto de restauración, sino enmarcando históricamente esta puerta en esa visita, como digo, guiada, y que es uno de los servicios que incorporamos este verano, además de hacer jornadas de puertas abiertas para que de manera libre la gente pueda subir a las torres cuando quiera. Y estamos ahora con Isabel Romero, que es la guía turística que se hace cargo de La Fortificada. Bueno, cuéntanos cuáles son las partes más destacadas de la visita a la Puerta del Mercado. Hola, buenas noches. Bueno, pues es una visita que es un proyecto nuevo del excelentísimo Ayuntamiento de Almazán, y hemos querido pues dar a conocer lo que han sido las labores de intervención dentro de este proyecto del Plan de Murallas de Almazán. En este caso concretamente está dirigido a la Puerta del Mercado y a la muralla. Y bueno, tiene muchos puntos de interés. Entre ellos ya habéis podido pasar por los hornos, son los hallazgos que hemos encontrado entre hornos y testares, y sobre todo el más atractivo lo tenemos aquí detrás, que son el poder subir a los torreones de la Puerta del Mercado. Desde luego es una visita que agradece mucho el turista, ¿no? Porque se queda impactado, ¿no? Con esos atardeceres que se puede ver desde lo alto. Eso es. Es que son dos maravillas en una, en lo que es esta visita. Por un lado, pues poder acceder a los torreones. En Almazán contamos con 3 puertas y esta es la única en la que se puede subir hasta arriba. Y sobre todo desde aquí, ver el atardecer, ver los atardeceres es una maravilla, es un auténtico privilegio. ¿Cómo reaccionan los turistas, todo aquel que se acerca, que forma parte de estas visitas de La Fortificada? Supongo que disfrutan mucho, ¿no?, de todos los aspectos de la visita. Claro, imagínate, o sea, aparte de ser un poquillo cultural también, porque ya te digo, hablamos un poquito de la cerámica de Almazán, hasta estos momentos no era muy conocida, que se diga, gracias a intervenciones así, pues se van conociendo un poquito más, y sobre todo es el espectáculo de poder subir arriba y la naturaleza, lo que el cielo nos ofrece, es una maravilla. Respecto a esa parte, ese apartado cultural que tiene esta Puerta del Mercado, estamos hablando de una construcción de en torno al siglo XII-XIII. Danos algún que otro detalle más. Bueno, pues detalles de esta puerta son varios. Si habéis visitado las otras 2 puertas, Almazán tiene 3 puertas y esta es la que es diferente. Esta es una puerta mucho más robusta, tiene los torreones, son prismáticos, no como las otras, que son torreones cilíndricos. Si veis, es la única que tiene almenas. De la misma manera, es una puerta mucho más ancha. Es más ancha, tenía doble puerta batiente y en mitad un rastrillo. Es una puerta que la hace diferente, la hace única entre las 3 que tenemos de Almazán. Además también forma parte, como no, de ese recinto amurallado y de un foso también que le da más encanto a este paraje, a este punto concreto del recorrido. Eso es, esa ha sido otra de las grandes labores que ha tenido este proyecto, el desenterrar lo que es el foso. Era un foso seco y gracias a las labores de desescombro podemos ver toda la contramuralla, todo lo que es la barrera, una barrera que es bastante importante. Sí que teníamos algún resquicio, pero gracias a estas labores, como decimos, pues podemos ver todo el frontal de lo que es la contrabarrera, lo que es la contramuralla, perdón, lo que es toda la barrera. Estamos hablando de en zonas hasta 8 metros de altura por 2 metros de anchura. Son la verdad que datos que impactan y que hacen obligada la visita aquí, a esta Puerta del Mercado, dentro del marco de las visitas La Fortificada. Y aquí, desde lo alto de esta Puerta del Mercado y con estas vistas a las pedanías de Almazán, despedimos este reportaje sobre La Fortificada, atardeceres desde el cielo. Bueno, desde luego que es una visita más que recomendada, se lo puedo recomendar y garantizar de primera mano, yo que pude disfrutar de esos atardeceres desde el cielo. Si lo desean pasar un día en Almazán, que además está a media hora aquí de Soria capital, bueno, pues pueden hacerlo y además de disfrutar de todos aquellos rincones que ofrece la Villa Adamantina, también lo que podemos hacer es participar de esa La Fortificada, de esa oferta turística que ha puesto en marcha el Ayuntamiento y que todavía sigue vigente hasta el próximo 9 de diciembre, con 2 visitas guiadas, una el 11 de noviembre, es decir, el próximo sábado, no el próximo, y otra, como les decía, el 9 de diciembre. Qué mejor plan para ir en familia, para descubrir aquellos rincones de la villa de Almazán, más que recomendado. Y ahora vamos a tener en la sección La Voz Universitaria, la sección en la que bajamos al campus a hablar con los universitarios de distintos temas, el concepto de Sisi. No sé si ustedes en casa saben
a lo que me estoy refiriendo? Sí, los denominados como sí. Bueno, pues es lo antagónico a los nini. Este a lo mejor seguramente les suena más. Los sí es el nombre que se les da a aquellos jóvenes que compaginan estudio y trabajo, y cada vez son más. De hecho, se cifran en alrededor de 840.000 los jóvenes que se ven obligados a llevar a cabo sus estudios universitarios de grado superior, grado medio, con distintos trabajos para, bueno, pues poder costearse sus estudios o para tener sus ingresos propios. Desde luego que los motivos son muchos y muy variados. Este número, 840.000, supone un incremento del 63% respecto a los números que se manejaban hace 7 años, con lo cual podemos ver cómo cada vez son más los jóvenes que compaginan estudios y trabajos, pero que sin embargo nos quedamos aquí en España bastante lejos de la media europea, una media considerablemente mucho más elevada. Vamos a profundizar en el término que hace referencia, más allá de compaginar estudio y trabajo. ¿Por qué se lleva a cabo? Bueno, pues como les decía, los motivos son muy variados, desde aquellos que se ven obligados para ayudar en la economía familiar, aquellos también que deciden pagar sus estudios gracias a compaginarlo con otros trabajos, sino que también están aquellos que, bueno, pues quieren llevar a cabo esa serie de trabajos para tener, bueno, su propia economía y cierta independencia, darse sus caprichos o sufragar sus propios gastos. Como vemos, está a la orden del día esos jóvenes que estudian y que trabajan. También incluso se da la modalidad de aquellos que o están opositando, y a las largas jornadas de estudio para preparar sus oposiciones podemos ver cómo también se ganan su dinero con estos trabajos. Vamos a los datos, vamos a las gráficas. Como están viendo, cada vez hay más jóvenes que estudian y trabajan. Gana músculo, gana peso esta opción, como podemos ver, es mayoritariamente más elevada a aquellos jóvenes que solo estudian, pero como podemos ver, gana músculo, como decía, aquellos que lo compaginan con el trabajo. Indica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es 1/3 de los jóvenes entre 16 y 29 años los que lo compaginan. El dato en concreto es de un 32,5%, lo que supone casi 4 puntos porcentuales más de los datos reflejados en el año 2019, cuando era del 28%. Por géneros, bueno, pues en España el 41% de las mujeres son las que compaginan el trabajo con los estudios, mientras que el porcentaje en los hombres es insensiblemente inferior. Se sitúa en torno al 24%. El INE también refleja más datos, como por ejemplo aquellos que muestran cómo la mayoría se dedica a trabajos que normalmente no están en la materia de lo que estudian, es decir, que no se complementan los estudios con aquellos trabajos a los que hacen frente. Y ya por último, bueno, pues podemos hablar también del porcentaje de los nini. El 2,4% de los jóvenes entre 16 y 29 años son nini. Por consiguiente, esa lectura que muchas veces se hace de que hay mucho nini, bueno, pues podemos ver, si acudimos a los datos, que no es así, que lo que gana músculo son los sí. Y en Soria nos podemos hacer esa pregunta. Bueno, pues vamos a verlo en la sección, la entrega de La Voz Universitaria. ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Trabajan? ¿Compaginan sus estudios con el trabajo? Lo descubrimos. No compagino estudios con trabajo. No compagino estudios con trabajo. No, solo estudio. Yo creo que de momento tengo suficiente con los estudios, no creo que vaya a compaginarlo nunca, pero no lo descarto tampoco. Solo estudio. No, solo estudio. Ahora solo estoy estudiando, pero bueno, a ver, también estoy tocando la guitarra, que tenemos un grupillo, y entonces pues ambas cosas a la vez. De momento no lo creo, pero no descarto la opción. Por ahora no, porque me quiero sacar también el coche, pero sí que vendría bien algo de no sé, trabajar un poquillo, pero por ahora estudiar. Creo que lo descarto por ahora, de momento solo estudiar y ya veremos. Sí, los fines de semana sí que he hecho una mano en el bar de mi padre, pero poco más. Bueno, pues esas son las sensaciones que se viven en el campus de Soria. Repetimos que, bueno, pues no es una muestra representativa, sino que simplemente pues son las sensaciones y las vivencias de aquellas personas con las que íbamos a preguntar al campus de Soria. Les esperamos con mucha más sección universitaria de esta Voz Universitaria la semana que viene, con un tema bastante polémico y relevante. Todo surge a partir de la prohibición de las bebidas energéticas en Galicia, que se estudia prohibirlas. Bueno, pues hablaremos de ellas. Los jóvenes consumen muchas, abusan de este tipo de bebidas, la semana que viene en La Voz Universitaria. Y nosotros ahora todavía nos queda un último bloque del magazine. De hecho, va a ser el bloque que le ponga la nota musical a este magazine de viernes. Pero para ello hacemos una pausa publicitaria, entra la banda que nos va a acompañar y volvemos.
Bueno, pues seguimos en directo, vamos a poner el broche de oro a esta tarde de viernes 3 de noviembre y como les decía antes de irnos a publicidad, lo hacemos poniéndole la nota musical. No estoy solo, me acompañan los componentes de la banda Tres Duros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jorge Rodríguez, Coco. ¿No? Sí, bueno, todo el mundo llama Coco. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Y Javier Ranz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de que pues nos deleitéis con ese tema, llamando a Soria, nos gustaría conoceros un poquito más. Por tanto, bueno, contadnos Tres Duros, ¿de dónde surge esta banda y bueno, cuál es vuestro recorrido musical? Bueno, esta banda se formó hace 3 años aproximadamente en Madrid. Somos hijos también de la pandemia, empezamos un poquito antes, pero también la sufrimos. Y ahí por eso un poco el parón que ahora estamos tomando con fuerza. Viene hace 3-4 años y sacamos un disco que ya venimos a presentar en su tiempo que se llama Sonido Calorro, y esta banda lo que viene es a mantener el rock duro que hacían nuestros ancestros y que queremos seguir vivo, y lo que queremos es, por eso venimos aquí también, triunfar en Soria, que nuestra música, no nosotros, sino que nuestra música triunfe en Soria. Habláis de rock que fluye por vuestras venas. ¿Cuál es vuestra relación con la música, concretamente con el rock? A lo mejor quizá vuestra relación más personal. Bueno, pues esta música la llevo escuchando pues, cuando salía ya con mis amigos, pues era un chaval y íbamos por los bares bebiendo calimocho y escuchando pues, este tipo de música. Entonces pues también me trae recuerdos de aquella época, y sí, desde entonces pues siempre hemos estado escuchando rock y también otras cosas, pero bueno, siempre he sido rockero. ¿Y cuándo decidís dar el salto de la escucha a la producción y elaboración, bueno, pues de lo que es en sí un sencillo musical? Decíais que erais hijos de la pandemia. ¿Qué os invita y os anima a, bueno, pues llevar a cabo canciones de rock? A ver, bueno, yo creo que esto de las canciones de rock, todo el mundo que nos ha gustado el heavy o el rock, llega un momento que tienes como el impulso que quieres empezar a tocar, ¿no? Algún instrumento. Hay gente que lo da y hay gente que no lo da. Nosotros lo dimos y aquí estamos. O sea, somos hijos de la pandemia. Es decir, tuvimos que pasar por ahí, eso lo he dejado caer, porque empezamos un proyecto con Soria, que es lo que estamos intentando, Objetivo Soria, como puede salir en la cámara, y tuvimos un pequeño parón ahí. Y ahora queremos volver con fuerza, y por eso estamos atacando con fuerza otra vez, atacando desde la máxima humildad para venir a vuestra provincia y poder hacer una pequeña carrera musical. Bueno, Javier, Coco, sois 2 de los 3 componentes, sí, ¿no? De Tres Duros. Sí, sí. Hoy somos 10 pesetas nada más. A ver, hoy solo o sea, nos falta Dano al batería, un recuerdo aquí muy fuerte para él, y también para Cacor, que estuvo también tocando la guitarra antes de Javi, y que claro, ha estado muy presente, y estuvo muy presente también en este tema, pero bueno, él no ha podido seguir, pero seguimos teniendo un gran contacto personal. Y Javi sigue aquí con nosotros y con el proyecto, y sigue también con Soria Muerte, o sea que aquí estamos todos. Un proyecto que, como decía, se estrena sencillo, Llamando a Soria, que yo creo que el título ya es toda una declaración de intenciones. Sí, bueno, si quieres comentar, pero... ¿Cómo nace este sencillo? A ver, esto nace lo que hablamos. Nosotros empezamos con un proyecto de rock duro, y así va a seguir siendo, porque nosotros hacemos rock duro, pero queríamos hacer una carrera musical. Nosotros tenemos nuestras familias, tenemos nuestras vidas, pero queremos hacer un proyecto musical. La gente va en otra dirección, la gente va a Madrid, donde nosotros vivimos, y está muy bien, pero nosotros venimos en el otro sentido de la carretera. Venimos a Soria, decidimos Soria, por todo el mundo. ¿Por qué Soria? Se come bien, se bebe bien. Nosotros nos hemos tomado un entrecot y un vino que nos hemos quedado tan a gusto. Queda cerca, nos dan oportunidades de rock and roll, porque nosotros estamos hablando, de hecho, con gente, a ver si nos metemos en festivales de verano que queremos cerrar, y aquí hay oportunidades de rock and roll. En Madrid las salas cada vez es más complicado, pero nosotros seguimos apostando a nuestra música. Creo que tenemos temazos, como podéis ver tenemos aparte Llamando a Soria, que lo queremos dedicar a todo el mundo de Soria para engancharle a nosotros. Tenemos un disco que se llama Sonido Calorro, que creemos que es bastante potente, y estamos haciendo temas nuevos para hacer un nuevo disco. Y la idea es eso, es venir aquí y machacar desde el lado más afable, que si quieren unirse a la juerga y al rock, nosotros la vamos a proporcionar. Solo necesitamos gente y la necesitamos aquí. Necesitáis oyentes, pero yo creo que todo el que escuche esa canción, ese Llamando a Soria, yo creo que va a, bueno, pues responder a esa llamada. Decíais que, bueno, pues Tres Duros también, con la música rock de fondo, es sinónimo de, bueno, pues diversión, de pasar un buen rato, ¿no? Siempre con la música presente. Sí, yo creo que hacemos rock, pero bueno, con la intención sobre todo de divertirnos, y también es un poco
a veces las canciones son duras, pero también son un poco, la letra a veces es divertida o desenfadada, tal, o sea, también tenemos esa parte ahí de diversión, ¿no? Hacía referencia, por ejemplo, a la letra. Quien haya escuchado ese Llamando a Soria va a poder ver cómo va a identificar distintas localidades sorianas en esa letra. No sé si habéis podido visitar alguna de ellas. Sí, de hecho, en parte viene un poco porque yo hice un viaje con mi mujer y con mi hija, que fuimos a San Esteban de Gormaz y a Burgo de Osma. Entonces, bueno, la idea ya venía de antes, pero claro, ya cuando fuimos allí, pues la verdad que nos encantó. Tengo que felicitar, no sé si seguiría trabajando, a la mujer que trabajaba en la oficina de turismo de San Esteban de Gormaz, porque me hizo un repaso de la provincia de Soria brutal. O sea, entonces también incitó un poco a que hay que volver aquí, que hay muchas cosas, y lo que nos está sorprendiendo es que a través de nuestro tema hay mucha gente de Madrid, porque no es un proyecto solo nuestro, es que hemos implicado a todos nuestros amigos. Toda la gente está a tope con que nosotros podamos hacer una carrera aquí. Y nos dice un montón de gente que si venimos aquí, ellos van a venir también. O que tienen ganas de venir a través de la canción también. Y sobre todo también yo creo que estáis dando a conocer a Soria, que muchas veces se dice que es la gran desconocida, ¿no? Mucha gente a lo mejor va a poder ver pueblos gracias a ese videoclip Llamando a Soria y va a descubrir ese encanto a través de vuestra música. Correcto. O sea, yo creo que es un videoclip que tengo que dar las gracias, por cierto, a Gochu Terán, que fue el quien lo hizo, que hace una música muy buena, si podéis meteros en YouTube. Yo creo que es un videoclip que no es que sea una gran producción, pero deja ver, dan ganas de entrar a esas localidades, de visitarlas. La letra yo creo que también es bastante clave porque, o sea, es como que hace reminiscencias del pasado soriano, los numantinos. En efecto. La posibilidad de poder triunfar aunque vayamos contra todo. Somos escribanos del rock and roll, estamos ahí a tope, o sea, y vamos a insistir. Y yo creo que, fíjate, lo vamos a conseguir. Solo tienen que darnos la oportunidad de escucharnos, Sonido Calorro, lo tienen en Spotify o en YouTube, o que nos den espacios para tocar. Yo digo, estamos aquí muy obcecados de meternos también en festivales, que nos escuchen, que venga la gente de Madrid también aquí. Oye, que nos hacemos algún día, no lo buscamos, que algún día quiere venir 20.000 personas a vernos. Pues que vengan a Los Pajaritos. No tienen que venir a Madrid, ¿sabes? Si quieren venir, que vengan, claro. Pero que vengan Los Pajaritos, aquí el estado del Numancia, ya que, ¿sabes? Lo hacemos ya todo aquí, a lo mejor. Sí, sí. Oye, y de momento está este sencillo que seguro que está teniendo buena acogida, ¿verdad? Está publicado en YouTube. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles las sensaciones? Hombre, las sensaciones, estamos un poco alucinando porque para nosotros el número de visitas que ha tenido, que yo no sé si vaya por 6.000 o así, hombre, para gente consagrada no es nada, pero para gente como nosotros es... Y además ha sido muy rápido, o sea, en una semana llevamos 5.800 visitas o algo así, o sea, ha sido bastante, sobre todo si lo comparas con otros temas que hemos subido, dices, joder, pues hay una diferencia, o sea, ha sido un poco inesperado y un poco chocante, la verdad, pero bueno, también ilusionante, ¿no? Decir, joder, pues hay mucha gente escuchando esto. Entiendo que además de las visitas habéis recibido cierto feedback, no sé qué os dicen, si habéis podido hablar con alguien, ¿qué os comentan? Sí, a mí me ha sorprendido mucho lo que dice Javi. No lo esperábamos, o sea, confiamos en nuestros temas, pensamos que son buenos, pero nos han llegado feedback de gente de Soria que no nos habíamos enviado los temas y que le estaban llegando. Era como se ha creado una comunidad, una red, ¿no? Se ha creado una red y se ha hecho como viral y entonces, claro, te da mucha satisfacción. Y aparte que con este reto de poder triunfar aquí en nuestra música, estamos como haciendo amistades aquí ya de distintos sitios. Hay gente que nos está ayudando, que está moviendo mucho en Burgo, en Almazán, un saludo para Emmet y Merce, en Soria, allí sabemos que ha llegado a Barcones también, y entonces se está creando como una especie de comunidad soriana, y lo cual nos encanta. Oye, de cara al futuro, de momento es un sencillo, no sé si tenéis en el horizonte visos de llevar a cabo un álbum, o ¿en qué pensáis si miráis el futuro? Bueno, álbum tenemos uno ya, pero sí la idea es hacer más, o sea, seguir haciendo temas, montarlos y poder venir a tocarlos para la gente y disfrutar todos, que es un poco la idea. Pero porque, perdón, que que la idea es esa, sí, hacer... Porque claro, decíais que teníais vuestra vida, ya estabais asentados en Madrid, ahora os estáis dedicando de lleno a vuestra carrera profesional en la música, ¿o lo estáis compaginando? No, lo estamos compaginando, o sea, es decir, a ver cómo explicarlo. Nosotros tenemos nuestra vida normal,
no somos estrellas del rock, pero si queremos, cuando tú tienes una banda, tú quieres tener como una carrera musical, es decir, sacar tus temas, que la gente los escuche. Nuestra pretensión no es cambiar de vida, es que nuestro hobby tenga un soporte de gente que lo escuche detrás. Y que nosotros tengamos ilusión por sacar nuevos discos, hacer giras, venir aquí a presentarlo. ¿Por qué no Soria? Es decir, ¿por qué no aquí? Es decir, no nos cerramos lógicamente a tocar en Madrid, de hecho vamos a tocar el 12 de enero, tocaremos en Lavapiés, pero nuestro objetivo es después venir aquí, entonces cada cierto tiempo sacamos nuestros discos, nuestra gira, nuestras entrevistas y nuestra ilusión, pues centrar en un sitio. Lo digo, la gente va para Madrid, que nos encanta Madrid, por cierto, pero todos los coches van para allá, nosotros venimos solos para acá. A contracorriente, ¿no? Correcto, correcto. Hablabais de hobby, supongo que, bueno, obviamente le invertís tiempo con mucho gusto, puesto que es lo que os gusta, pero hay bastante trabajo detrás de Llamando a Soria. Sí, hombre, es un hobby, pero bueno, hay que dedicarle tiempo y sobre todo tener eso, una motivación. O sea, lo del vídeo, pues también las visitas te motivan mucho más y te hacen que te metan mucho más en el hobby. Y sí, claro, lleva trabajo, lleva ensayos y a veces es un poco complicado, sobre todo, bueno, ya sí por el trabajo y tal, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí dedicando el tiempo que podemos y cada vez más, porque vemos que tiene sus frutos. Verdaderos supervivientes, ¿no?, dentro de lo que es el rock, porque como decíais, pues obviamente hay estrellas consolidadas que tienen el apoyo y el soporte de la industria, pero cuesta sacar adelante proyectos pequeños, ¿no?, como este, pero que con mucha magia lleváis a cabo. Claro, es que lo que comentaba antes, Javi, 6.000 visitas en 2 semanas para Metallica no es nada. Para un grupo amateur como nosotros es la leche. ¿Qué significa? Y sobre todo que vemos que está focalizado en el sitio que queremos. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, que nos den la oportunidad. Aquí a Soria, bueno, pues aquí tenéis la oportunidad. En casa, bueno, estamos hablando mucho de quiénes están detrás de Tres Duros, de cómo se llevó a cabo el proyecto Llamando a Soria, pero seguramente lo que ustedes quieren en casa es escuchar cómo suena ese Llamando a Soria. Por lo tanto, sin más dilación, les vamos a dejar a cantar aquí en directo en el magazine de la 8 Soria. Yo no encuentro mejor forma de despedirme, por ello os podéis ir levantando, colocando, y yo mientras, pues lo que digo, no encuentro mejor forma para despedirme. Gracias por estar ahí, por acompañarnos una tarde como la de hoy, la de viernes, y todas estas tardes de la semana. Les espero en nuestra cita a partir de las 4 de la tarde en directo el próximo martes. Ya lo saben, nos vemos aquí en la 8 y ahora les dejo escuchando ese Llamando a Soria. Gracias por venir, por estar aquí en el magazine y bueno, mucho éxito y a por todo. Muchas gracias.